Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestro devocional diario. Y para hoy nos corresponde el Salmo 101. Y nuestro tema de hoy, cristiano por dentro y por fuera. ¿Por qué este tema, cristiano por dentro y por fuera? Porque lastimosamente muchas veces el cristiano promedio o la mayoría simplemente se es cristiano dentro de la congregación, dentro del templo. Dentro del templo se comporta muy bien, dentro del templo levanta las manos y adora a Dios, dentro del templo es la mejor persona. Pero al salir del templo es como si se transformara. Nada de lo que está adentro lo practica. Afuera puede ser un mal esposo, un mal padre, un mal trabajador, un mal vecino. Y sus acciones no son coherentes con lo que está escuchando dentro de la congregación o con lo que Dios le está enseñando. Por eso muchas veces es un mal testimonio. Mucha gente no quiere llegar a conocer de Cristo por ese mal testimonio de ciertas personas. Por eso entonces el tema de hoy dice cristiano por dentro y por fuera. Que creamos en Dios tanto dentro del templo y que lo demostremos también fuera del templo. Veamos entonces qué nos dice el primer versículo, versículo 1. Cantaré al fiel amor y a la justicia, quiero cantarte a ti, Señor. Entonces nos dice que es importante que demostremos nuestro amor a Dios. Demostrarle a Dios, dice, con cánticos, con alegría. Y eso lo hacemos no solamente dentro del templo. Dentro del templo es fácil tal vez demostrar nuestro amor a Dios. Dentro del templo es fácil levantar nuestras manos y cantarle y adorarle, porque todo el mundo está en igual sintonía. Pero también es importante que demostremos ese amor fuera del templo, que podamos hablar a las demás personas la grandeza de Dios, el por qué lo amamos, el por qué lo necesitamos, qué hacemos por nuestro Padre Celestial. Eso también llevará a otras personas a enamorarse de Dios. Eso llevará a otras personas a conocer también a ese Dios que yo digo conocer. Entonces es importante que demostremos ese amor tanto dentro y fuera del templo. Segundo nos dice, estudiaré cómo vivir una vida pura. Cuando vendrás a mí, viviré honestamente, aunque aún dentro de mi propio hogar. Entonces el segundo punto dice aprender a ser honestos. En la otra versión dice aprender a tener un corazón íntegro. Es decir, dice, seré una persona íntegra aún dentro de mi propio hogar. ¿Por qué dice aún dentro de mi propio hogar? Porque muchas veces es en el hogar realmente donde se saca como la esencia de cada persona. Es en el hogar donde se sacan o lo mejor de sí o se saca lo peor de sí. En el hogar es donde se está tal vez mal geniado, en el hogar es tal vez donde se reniega más con los hijos o con la esposa, en el hogar tal vez es donde se habla sin ningún tabú o sin ningún tipo de, digamos, de que no se quiere, digamos, callar absolutamente nada. En el hogar se habla con profunda libertad. Por lo tanto, entonces, es el lugar más propenso donde se puede cometer errores, tanto delante de la familia o en ocasiones cuando se está solo en su casa, puede hacer o deshacer. Por eso entonces dice, yo seré una persona honesta, íntegra, aún estando en mi casa. No solamente íntegro y honesto cuando estoy en el templo, sino íntegro y honesto cuando estoy en todos los lugares, aún dice cuando estoy en mi casa, aún cuando tengo la plena libertad para hacer las cosas mal, aún cuando tengo la plena libertad para hacer lo que yo quiera, aún cuando tengo la plena libertad porque ya mi pareja o mis hijos me conocen y no me van a juzgar. Precisamente porque se tiene toda esa libertad es cuando se está demostrando o se debe demostrar que ama y que sirve a Dios. Cuando tiene la libertad tal vez de portarse mal, pero que prefiere hacer las cosas bien. Cuando tiene la libertad de enojarse y de gritar a diestra y siniestra, pero prefiere respirar, tomar aire y hablar con buenos argumentos. Cuando tiene la libertad tal vez de hacer lo que quisiera, pero que reconoce que hay un Dios al cual le debe respeto, al cual ama y al cual quiere obedecer. Entonces, por eso es importante ser honesto y ser íntegro, que seamos honestos no solamente afuera, sino también dentro. Es más, desde adentro debemos demostrar nosotros esa integridad. Veamos el versículo 3, dice, no contemplarán mis ojos lo vergonzoso. Detesto a la gente que lo hace y yo no lo haré. Entonces dice que debemos hacer las cosas
de manera conveniente y agradable a Dios. Dice, no, mis ojos no verán nada vergonzoso. Y además dice, yo odio a los que lo hacen. Bueno, no estamos hablando también de pronto de rechazar a las demás personas, sino de ver ese ejemplo. Dice, con mis ojos no contemplaré nada vergonzoso. ¿Qué es lo que ven nuestros ojos? ¿Qué es lo que hacemos con nuestro cuerpo cuando nos ven las demás personas? Y también qué es lo que hacemos cuando nadie nos ve. Porque como dice, por fuera en el templo todo el mundo lo ve, entonces se comporta de una forma correcta. Pero en el hogar, en la casa, nadie lo está viendo. Muy seguramente el único que lo está viendo es Dios. ¿Y cómo nos comportamos ante ese Dios? Siempre hemos dicho algo, a veces decimos, vemos hacia el frente, vemos a un lado, vemos al otro, vemos atrás, pero nos olvidamos de mirar hacia arriba, que es donde está nuestro Padre, y nos olvidamos de que Él sí lo ve todo. Muchas veces si hacemos algo solamente lo hacemos por compensar o por quedar bien con las demás personas, por quedar bien o por aparentar algo ante los demás. Pero ante Dios no puede aparentar nada, porque Él conoce perfectamente lo que somos. Entonces dice, mis ojos no verán nada vergonzoso. Podríamos decir, no solamente mis ojos, también mi boca, también mis oídos, también mi cuerpo. No harán nada vergonzoso, nada que le desagrade a Dios. Hay una canción muy bonita que dice, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi boca, cuidaré mi corazón de todo lo malo. Entonces Dios nos manda a cuidar nuestros ojos, nuestro cuerpo, porque somos el templo en el que mora el Espíritu Santo de Dios. Si yo permito que tal vez mis ojos o que mis oídos o que mi boca llegue algo desagradable, pues voy a tener también una actitud desagradable frente a Dios y voy a terminar haciendo las cosas que a Él no le gustan. Cuarto, dice en el versículo 5, le pediré que calle al que hable mal a espaldas de otro. No me siento a comer con el de mirada altanera y que se cree mejor que los demás. Entonces también nos dice en este, como cuarto punto, dice, no participar de costumbres del mundo, no participar de los chismes, de las murmuraciones. Vemos que nos dice cómo comportarnos dentro del templo, dice, y dentro fue amar a Dios, dedicarle a Él nuestro canto, nuestras alabanzas. Nos dice cómo comportarnos dentro de nuestro hogar, siendo íntegros, siendo justos. Pero también nos dice aquí cómo comportarnos frente a la sociedad. En este versículo Él dice, yo no voy a participar de chismes, yo no voy a participar de aquel que está hablando mal de los demás. A veces nosotros nos quedamos como, mientras estamos en el templo, como decimos, nos portamos bien, pero por fuera, si hay alguien que está hablando mal de otra persona, también terminamos ahí involucrados y hablando mal de la otra persona, murmurando o chismoseando, igual que lo haría cualquier persona del mundo. Y no se ve ninguna diferencia entre el cristiano y el del mundo, porque juntos se ponen a murmurar y a criticar al hermano, al vecino, al compañero de trabajo. Entonces dice, yo no voy a participar de ese chisme. Y también dice, y no me siento a comer con el de mirada altanera y que se cree mejor que los demás. Entonces no es solamente juzgar al que se cree mejor que los demás, sino que nosotros mismos no creernos mejor que los demás. No participar en chismes, no estar ahí metidos en esos rumores y tener una buena actitud frente a las demás personas, frente a las personas que nos rodean. En el versículo 6, miraré con agrado a la gente leal, la invitaré a vivir junto a mí. Entonces nos dice como quinto punto, debemos rodearnos de las personas adecuadas. ¿De qué personas nos estamos rodeando? Él dice, yo me voy a rodear de las personas leales. Anteriormente dice, no me gustan los chismosos, no me gustan los altaneros. Yo prefiero rodearme de personas leales, de personas justas, de personas que amen, que sirvan a Dios, de personas que puedan aportar a mi vida cosas buenas y positivas. Dice, ¿con qué personas nos estamos juntando? ¿De qué personas nos estamos rodeando? A veces somos cristianos, como decimos, somos cristianos y en el templo estamos rodeados de más cristianos. Entonces ahí como que la llamita del amor hacia Dios crece y podríamos ver algo bonito. Pero cuando estamos por fuera ya no estamos rodeados de personas cristianas. Tal vez algunos no creen en Dios, tal vez algunos reniegan de Dios. Pero entonces, ¿con qué personas voy a traer a mi vida? ¿Qué personas de las cuales yo pueda aprender algo?
O bueno, si tal vez no tienes opción y las personas que te rodean son personas con alguna actitud desagradable o que tienen alguna actitud no apropiada, es nuestra oportunidad el hablar con ellos. Es ahí la oportunidad para poder demostrarles ese Dios en el cual nosotros creemos y ese Dios en el cual nosotros confiamos. No es solamente vivir apartado, porque a veces se cree el cristiano debe estar apartado del mundo, entonces que no se junte con nadie, que no hable con nadie, que no mire a nadie. No, el rodearse de personas leales significa, sí, estar con personas apropiadas y personas adecuadas que le puedan ayudar y aportar, pero también ser esa persona leal y adecuada para aportarle a los demás. No solamente es de qué tipo de personas me rodeo, que vengan a mí todos los justos y todos los buenos, porque no es así. Debemos entonces también estar muy seguros de que nosotros debemos ser esas personas leales, esas personas dignas de confianza. Jesucristo no le huía a los pecadores. Jesucristo no se iba solamente con los discípulos, por allá, no. Al contrario, Él era el que se sentaba a comer con los pecadores, con los que pedían impuestos, con las prostitutas. ¿Pero por qué? Porque Él era la persona leal y Él era la persona digna de confianza. Y Él era el que les enseñaba a los otros cómo llegar a ser de esa manera. Si nosotros simplemente lo rechazamos, simplemente huimos a esas personas, pues no vamos a ver ningún cambio en ellos y no estamos haciendo esa labor de evangelización o esa labor de enseñanza que debemos cumplir. Veamos ya para finalizar el versículo 7, dice, no entrará en mi casa el que hace fraude, ningún mentiroso permanecerá en mi presencia. Entonces también nos dice, como último punto, el no ser permisivo. Si bien estamos llamados nosotros, o como decimos, vamos a reunirnos con personas de diferente índole, de diferente clase, pero no podemos ser permisivos. Si vemos a alguien que está haciendo algo equivocado, si vemos a alguien que está de alguna manera actuando de forma incorrecta, entonces debo enseñarle y debo hablarle. Es mi deber, es mi obligación el mostrarle a esa persona en qué está fallando. Demostrarle, decirle, mira, eso que estás haciendo no es correcto, o eso no le agrada a Dios, o mostrarle la verdad de lo que a Dios le agrada. Pero para ello entonces debo primero dar un buen testimonio, para eso debo ser una persona leal y digna de confianza, ser íntegro por dentro y por fuera, que las demás personas vean en mí a alguien digno de confianza, que entonces en el momento de enseñar o en el momento de decir las cosas, la persona pueda decir, sí, me lo está diciendo porque tiene autoridad, sí, me lo está diciendo porque él sabe de lo que habla, porque realmente se comporta de esa forma. Jesucristo tenía toda la autoridad para reprender, para exhortar, porque él se comportaba de una manera digna, de una manera íntegra ante su Padre y ante los ojos de las demás personas. Entonces eso nos dice Dios también en esta mañana a través de este salmo. Dice, nosotros debemos ser cristianos por dentro y por fuera, dentro de la iglesia y fuera de ella. Siempre hemos dicho que el reflejo de Dios se ve reflejado en nuestras acciones y en todo lo que nosotros decimos también. Con esa manera, si tenemos una buena vida, damos un buen testimonio, asimismo vamos a poder tener autoridad para poder enseñar a otras personas. Y esas otras personas van a ver en nosotros un ejemplo a seguir. Dios entonces nos manda en esta mañana a ser cada día mejores personas, a ser cada día esos siervos útiles y de honra, vasos de honra y aprobados por Él, no solo dentro de la congregación, sino fuera. Es más, fuera de la iglesia es donde debemos demostrar realmente nuestra esencia cristiana, porque dentro del templo es fácil hacerlo. Como decimos, dentro del templo todo el mundo levanta las manos, todo el mundo canta, todo el mundo adora. Eso es de alguna forma fácil hacerlo, pero lo difícil es hacerlo en un mundo donde nadie lo hace, es hacerlo en un área donde las demás personas tal vez no creen, donde las personas tal vez tienen prejuicios, donde las personas tal vez se burlan. Pero nosotros entonces estamos seguros de cuál es ese Dios que amamos, de cuál es ese Dios que nosotros servimos. Estamos convencidos de que lo que Él ha hecho en nuestra vida han sido cosas maravillosas. Por lo tanto, entonces seguimos tomados de su mano, demostrando que lo amamos a Él. Habrá muchas personas que tal vez no nos van a querer escuchar. Es muy probable que hayan muchos que se burlen o que se nieguen a escucharnos
o que se rehúsen a comportarse de una forma adecuada. Pero también es cierto que habrán otros que van a querer seguir ese camino y ese testimonio. De nosotros depende qué camino mostramos ante los demás, de nosotros depende qué testimonio mostramos ante los demás. Y todo lo que hacemos no lo hacemos solamente para agradar a los hombres. De hecho, eso es lo que menos nos debería importar. Nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos es para agradar a nuestro Dios. Si hablamos y compartimos su mensaje, si compartimos su evangelio, simplemente estamos regando una semilla. Solamente hacemos eso. Y Cristo, Dios con su poder infinito, hará crecer esa semilla. Entonces, de nosotros depende qué muestra de Dios le damos al mundo, cómo damos a conocer a nuestro Dios. Hagámoslo de la forma que a Él le agrada. Amén. Mis hermanos, qué bendición este día poder compartir con ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico. Estamos compartiendo todos los días nuestros devocionales. Los días jueves nuestro culto en casa y los días domingos nuestro culto en el Centro Comercial San Andresito. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga.